Bona tarda, buonasera. Comencem la conferència estampa con Marc-André Ter Stegen. Comencem la roda de premsa amb Marc-André Ter Stegen. Primera pregunta. Sí, Bernat. Sí, micrófono. Per favor. Sí. Bona tarda, Bernat Soler de Catalunya Ràdio. Hola, Marc. Fa molt temps que no et sentim parlar i podria ser un bon moment perquè expliquessis com et sents, com estàs, com tens la cama, el genoll de la lesió que vas tenir, de tots els comentaris que s'han fet o s'han escrit al voltant d'una possible influència que podria tenir això en el teu rendiment i perquè aclareixis el teu estat de forma, com et sents i com et trobes ara mateix, si no et sap. Sí, bueno, es que al final la gente siempre opina y siempre tiene más conocimiento que todos e incluso sabe más que yo. Y nada, yo intento siempre dar lo máximo, ¿no? Y sea como sea, si estuviera mal o mal de forma o lo que sea, no estuviera en el campo. Porque también tengo tanta responsabilidad para un equipo, para mí personalmente, obviamente, y para el club. Y si sería el caso, pues no podía jugar y no podía estar aquí con vosotros haciendo esta tarde la rueda de prensa. Nada, por otro lado estoy súper bien, me encuentro bien. Creo que el equipo también está en buen momento de forma. Y yo pues voy a intentar a darlo siempre lo máximo. En alguna ocasión me saldrá bien, en otra no tanto. Esto es el fútbol y hay momentos muy buenos y hay momentos un poco menos buenos. Y por eso pues yo siempre estoy entrenando para poder dar el máximo, el 100% para todos los partidos che sto giocando. Mai. Sì. La domanda è se ci puoi spiegare come stai visto lo stato del tuo ginocchio. Sono stati fatti tanti commenti sul tuo rendimento in relazione al tuo infortunio. La risposta sì, la gente parla spesso senza conoscere realmente la situazione, sembra che sappiano anche più di me. Io do sempre il massimo e se stessi male non sarei qui a parlare con voi perché è una responsabilità nei confronti della squadra, del club e di me stesso. Non potrei giocare e quindi vi posso dire che sto molto bene. Anche la squadra si trova in uno stato di forma ottimo e darò sempre il 100% in campo, nonostante a volte possano esserci momenti negativi. Hola Marc, Mae de Barça TV, aquí. Teniendo en cuenta el rendimiento y los resultados del equipo en los últimos partidos, ¿qué representaría para el vestuario pasar esta eliminatoria? Gracias. Sí, la verdad es que mucho, porque estamos creo que en un buen momento, estamos jugando mucho mejor que hace unos meses y sobre todo pues nuestra identidad del club también se ve en el campo, se ve que tenemos muchos jóvenes que en algún momento pues obviamente están aprendiendo este proceso también de tener estos partidos tan importantes con muy poco margen de fallos y nada, todos nosotros estamos siempre intentando ganarlo todo. En las últimas semanas creo que hemos podido dar un paso adelante y hemos mejorado en muchos aspectos y por eso estoy contento por el rendimiento de cada uno. La domanda, quindi che cosa può rappresentare questo rendimento e risultati per lo spogliatoio? Lo spogliatoio sente che si può passare questa partita? Sì, l'umore è molto positivo perché ci troviamo in un momento di ottima forma, stiamo giocando meglio, stiamo trovando anche la nostra identità come squadra, si vede anche dai giovani che ci sono che stanno imparando a fare queste partite importanti senza margine d'errore e noi cerchiamo di vincerle tutte e nelle ultime settimane insomma si sono visti questi miglioramenti e questi passi avanti. Laura. Hola, bona tarda Marc, Laura Brugués de TV3. Em volia preguntar, aquesta temporada
està faltant continuïtat. En Xavi, per exemple, va dir que calia que el Barça sumés 2-3 victòries. A nivell de vestidor, com ho viviu els jugadors, el fet que falti aquesta regularitat en els resultats, que a vegades sembli que es fa un pas endavant, però en el següent partit és enrere, després torna a ser endavant. Com ho viviu, això? Bueno, sobre todo es que claro, Xavi tiene una idea muy clara de cómo queremos que jugamos, y esto no es que llega y cambia en un momento todo, obviamente, ¿no? Porque esto es una acumulación de muchas cosas en el pasado. Cada entrenador tenía su idea y ahora Xavi tiene la suya, y nada, yo creo que nosotros todos estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, se nos ve, y estoy seguro de que nos llegarán los resultados, y con estar convencido de lo que estás haciendo y sabiendo lo que tienes que hacer siempre te da bueno, esta confianza, esta tranquilidad en momentos en que se necesita. Y creo que ahora con los partidos que estamos jugando, y quizás en la ida sobre todo, que bueno, estos son todavía hablamos de uno de los mejores equipos en Europa, y ellos tienen mucha calidad, tienen un portero que es un porterazo, y nada, que ningún partido es fácil, ninguno en la Liga, ni en la Europa League, ni en la Champions, y por eso pues nosotros tenemos que sufrir y hacer lo máximo que podemos para siempre poder ganar, y esto estamos haciendo y estamos trabajando bien. Questa stagione non ha visto tanta continuità. Come vive lo spogliatoio queste irregolarità? Xavi è un allenatore che ha un'idea molto chiara e sta cercando di imprimerla alla squadra. Ovviamente il cambiamento non arriva all'improvviso, ogni allenatore negli anni passati aveva una sua idea. Ora è certo che ci divertiamo, e ciò sicuramente porterà risultati, perché siamo convinti che quello che facciamo ci darà fiducia. L'andata è andata come è andata perché abbiamo giocato contro una delle migliori squadre che ha un super portiere, e nessuna partita è facile, né in Liga, né in Champions, né in Europa League, per cui dobbiamo soffrire e dare il massimo. Alfredo. Buenas tardes, Marc. Soy Martínez, Onda Cero. Siguiendo un poco con lo que te preguntaba Bernat, hace 2 años todo el mundo decía que Marc Ter Stegen era uno de los mejores porteros del mundo, estabas ahí en 3-4 porteros. En los 2 últimos años, ¿te ha podido influir en que no hayas progresado o que hayas perdido un poco de esa imagen, también por el rendimiento del equipo? ¿Tú crees que no has progresado lo que todo el mundo esperaba? Bueno, en todos estos años siempre he intentado mejorar, ¿no? Y había cosas que tampoco puedes influir, como en cualquier otra profesión. Si te lesionas, pues hay cosas que no puedes trabajar durante un periodo, y nada, entonces hay que recuperarse bien, hay que trabajar bien, y estas cosas pues obviamente influyen, ¿no? Si menos mal hasta ahora o hasta este momento no tenía ninguna lesión, y entonces tienes que trabajar para volver al máximo, y creo que lo estoy haciendo, y estoy convencido de que los resultados, como le pasa también al equipo, que estoy seguro de que llegarán, y por eso pues esto es siempre la intención de cada entrenamiento que estás haciendo, para estar en mejores condiciones para los partidos. Y creo que las últimas semanas, seguramente alguno de vosotros también ha escrito alguna cosa para darle un poco más de gasolina al fuego, porque os gusta, porque sois así, lo siento. Pero y esto lo entiendo también, ¿no? Es vuestro trabajo, pero yo estoy analizando cada partido exactamente lo que estoy haciendo, en qué momentos estoy fallando, y a lo mejor no lo habéis visto vosotros, pero yo lo veo, todo, y por eso estoy bastante tranquilo con mi rendimiento, porque hay muchas cosas que estoy haciendo bien, que hay muchas cosas en que yo puedo mejorar, obviamente, como todos, y nada, voy a trabajar duro para siempre ayudar al equipo. Sì, la domanda è: in questi ultimi 2 anni tutti quanti dicevano che Ter Stegen sarebbe diventato il miglior portiere del mondo, e negli ultimi anni tu credi di aver fatto i progressi che tutti si aspettavano?
La risposta: io ho sempre cercato di dare il meglio, certo come in ogni professione se ti infortuni non puoi lavorare perché devi recuperare bene e questo può avere influenza sul rendimento. Finora per fortuna non ho avuto infortuni, sono convinto che i risultati arriveranno perché ogni allenamento è finalizzato a raggiungere la condizione migliore possibile. Nelle ultime settimane voi, e capisco che sia il vostro lavoro, avete scritto tante cose magari per buttare un po' di benzina sul fuoco, però io so cosa faccio negli allenamenti, lo vedo, forse voi non lo vedete, però posso dirvi che sono assolutamente tranquillo del mio rendimento, anche se si può comunque sempre migliorare. Hola Marc, Sergi Capdevila del Diario Sport. Ahora que ha pasado todo el huracán con Dembélé, que ya está jugando de nuevo con normalidad, te quería preguntar cómo lo habéis vivido desde dentro, cómo ves al jugador y si te gustaría que siguiera en el Barça. Gracias. Bueno, son decisiones de cada uno, ¿no? Obviamente. Él tiene contrato hasta finales de año, el club le quería renovar, son cosas que son así. Y nada, entonces pues ahora es así de que nosotros como equipo, pues para nosotros obviamente le hacemos, queremos que siga aquí con nosotros porque tiene mucha capacidad y entonces esto queremos aprovechar para nosotros, pero al final la decisión será suya y la del club. Y nada, yo no me meto en cosas que no son míos, lo que sí que sé es que es un jugador que puede marcar la diferencia y que le vaya bien a todos los equipos del mundo, pero me gustaría que se quede con nosotros y creo que esto es la intención de cada uno que forma parte de nuestro grupo. La domanda: dopo passato l'uragano Dembélé, come avete vissuto voi nello spogliatoio questa situazione? Ti piacerebbe che continuasse a stare nel Barcellona? La risposta: queste decisioni sono individuali e ovviamente noi come squadra vorremmo che lui continuasse perché è un giocatore di altissima qualità, ma è una decisione sua e del club, io non mi intrometto in questioni che non mi riguardano e so che comunque è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi squadra andrà. Hola Marc, ¿qué tal? Adrián Alberts de la cadena SER. Sobre tu estado de forma has dicho que la gente opina, que algunos saben más que tú, has dicho que la prensa ha escrito cosas para echar gasolina. No sé si ha habido cosas que te han molestado porque no son verdad, que se han dicho sobre ti y si nos puedes explicar qué es exactamente. Primero de todo estoy bien, gracias. Y por segundo, pues yo al final yo veo exactamente lo que estoy haciendo y nada, tampoco doy mucha importancia a lo que estoy leyendo. Hay cosas que yo entiendo que cada uno puede opinar y esto es el trabajo, es el fútbol, esto es lo que hace interesante al fútbol. Pero al final del día yo tengo que analizar los partidos y tengo que ver lo que estoy haciendo bien y lo que no estoy haciendo bien. Y esto es así desde que empecé a jugar fútbol, porque yo puedo cambiar cosas en mi juego, yo puedo cambiar situaciones en que a lo mejor ya los he vivido y entonces pues yo, por mí, yo estoy bien, estoy tranquilo porque es lo que dije. Vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, no me molesta, es normal y esto hace el deporte tan interesante como es y yo voy a hacer lo mio. La domanda: hai parlato del tuo stato di forma, della stampa che butta benzina sul fuoco, ci sono delle cose che ti hanno dato fastidio particolarmente? La risposta: innanzitutto sto bene, la seconda: io vedo ciò che faccio, non do troppa importanza a quello che si dice, capisco che questo è il lavoro, questo è il calcio, è ciò che lo rende interessante, ma io devo analizzare le partite per ciò che è andato bene e ciò che è andato male, è sempre stato così e sempre sarà. Posso cambiare diverse situazioni, ma in questo momento posso dire che sto bene e voi comunque fate il vostro lavoro e posso dire che non mi disturba perché è così. ¿Qué tal, Marc André? Aquí Tomás Frutos para Agencia EFE. Yo te quería preguntar si después de la contundente victoria al Valencia encaráis el partido de mañana con más tranquilidad y si viendo el resultado del Nápoles contra el Cagliari que empataron a 1, un equipo en descenso, pensáis dentro del vestuario que tenéis el cartel de favoritos. Gracias.
Yo creo que al final esto es otra competición, son dos equipos de altísimo nivel. Yo creo que nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos jugando bien y esto nos da tranquilidad. Esto es lo que dije al principio, porque esto es la realidad. Si tienes como ahora la victoria del fin de semana, pues te deja con cierta tranquilidad. Pero esto no significa que en el partido que enfrentarás mañana, pues que te va a seguir así, ¿no? Porque estos tienen mucha calidad. Nosotros vamos a tener que dar todo en cualquier momento del partido y nada, vamos a salir para ganar ese partido que es tan importante para todos nosotros. La domanda, dopo la vittoria schiacciante a Valencia e dopo il pareggio del Napoli, affrontate il Napoli in maniera più tranquilla, cioè vi sentite favoriti? La risposta, questa è un'altra competizione, sono due squadre di enorme livello, entrambe di enorme livello. Noi siamo convinti, come ho detto, giochiamo bene, siamo tranquilli. Certo la vittoria di Valencia ci lascia più tranquilli, ma ciò non significa che anche la partita di domani andrà così. Il Napoli ha grande qualità, per cui dobbiamo dare tutto in campo. Última pregunta, última domanda, Joan. Hola, buenas tardes, Joan Poquí del Mundo Deportivo. Marc André, usted es un especialista en penaltis, podríamos decir. ¿Está preparado por si mañana tiene que haber tandas? ¿Piensa que hoy pueden practicarlo, quizás? Bueno, seguramente que nosotros tenemos algunos que saben chutar penaltis y yo pues voy a intentar parar todo lo que me diga a portería y nada, sobre todo nosotros o yo estoy siempre preparado para todo. Yo sé que estos son detalles, ¿no? Al final que deciden por si ganas, por si no. Y nada, yo voy a analizarlo todo en perfección esta noche y tener un buen entreno, que esto también ayuda y te da buenas sensaciones y espero que lo podemos hacer en 90 minutos, que podemos ganar en 90 minutos y si no, pues estamos preparados para todo. La domanda, tu sei uno specialista ai rigori, ti senti pronto qualora domani si dovesse andare ai rigori? Risposta sì, abbiamo anche qualche calciatore che sa calciare i rigori, io sarò pronto a pararli, sono sempre pronto e stasera mi allenerò perché anche questo, la rifinitura aiuta e spero comunque di vincere entro i 90 minuti, altrimenti andremo ai rigori. Gràcies, bona tarda. Muchas gracias. Chao, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Traes máscara, no? Sí, máscara. Sí. Bona tarda, bona sera. Comencem la conferència estampa con l'allenatore Xavi Hernández. Comencem. Sí, per favor. Hola Xavi, bona tarda. Hola, bona tarda. Com hauria d'afrontar l'equip el partit de demà tenint en compte el resultat de l'anada? Gràcies. Bé, l'afrontaríem igual d'haver guanyat 2-1 o 3-1. Nosaltres tenim molt clar que hem de dominar el partit. Dominar el partit vol dir en pilota, ens costarà perquè jo crec que el Nàpols ens apretarà dalt, voldrà tenir la pilota més que el Camp Nou. Ells van patir molt a la segona part, no els vam deixar sortir. Vam fer una pressió alta molt intensa, que també l'hem de fer demà. És un partit de molta intensitat, de molt ritme de joc, dominar-lo amb la pilota. Jo crec que demà serà una mica una guerra futbolística en qui tingui la pilota, que té molts més números de guanyar el partit. Llavors hem d'anar per allà, ser valents, atrevir-nos en la sortida de pilota, que crec que ells ens apretaran molt, i aquí més el seu estadi amb l'afició, el Diego Armando Maradona serà intens també.
Bé, una pena no haver fet els deures a casa, perquè crec que vam ser molt superiors allà, però ens hem de jugar aquí. No ens queda un altre que continuar creient en el nostre model de joc, ser valents, anar a l'atac, crear ocasions, que és el que últimament estem veient en l'equip. No? Crec que estem fent passes endavant, però demà hem d'insistir més que mai. És una prova important demà, molt difícil, complicat, un camp realment rocós, però bé, estem esperançats, tenim il·lusió. La domanda: come affronterete domani la partita visto il risultato dell'andata? L'affronteremo nello stesso modo come se avessimo vinto 2-1, 3-1. Dovremmo dominare la partita, penso che Napoli sia un'ottima squadra che farà molto pressing, ci sarà molta intensità, per cui dovremmo imporre il nostro gioco con il possesso palla, perché questo ci darà sicuramente la possibilità di fare bene. Loro faranno pressing, avranno anche dalla loro uno stadio con un tifo importante. Noi dobbiamo giocare con il nostro sistema, il nostro modello di gioco, fare passaggi lunghi in attacco e sapendo che giochiamo in un campo che sarà difficile, ma siamo pronti. Raúl, qua in mezzo. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl Fuentes de Radio Marca en directo. ¿Qué Napoli te esperas? Porque vimos hace una semana en el Camp Nou, en la segunda parte, un equipo muy hundido también porque vosotros apretabais mucho, pero mañana aquí, lo acabas de decir, en su campo, con su gente, ¿te esperas un Napoli que quiera ser protagonista con la pelota o lo será el Barça? Gracias. Sí, yo creo que ellos irán a apretar alto, creo, que no sé, luego veremos en el partido, durante el partido, qué fases del partido, ellos a lo mejor nosotros les obligamos a jugar en su campo, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Dominar el partido, tener al Nápoles en su campo. No será fácil porque ellos preparan una presión alta muy fuerte, física, es un equipo físico también. Será difícil, por eso digo que yo creo que será una batalla de quién tiene el balón, quién tiene la posesión, de quién está metiendo a quién en su campo. Entonces tenemos que intentarlo. Es Europa, es difícil, es contra un Nápoles que creo que tiene un nivel, ya dije en la ida, a nivel Champions, y de ahí que esté compitiendo por el Scudetto, ¿no? Entonces, complicado para nosotros, pero bueno, es una buena prueba de que el Barça puede competir en Europa contra un club fuerte. Che Napoli ti aspetti domani? Hai detto appunto giocherà sul suo campo, vi sentite... Che tipo di Napoli ti aspetti? Sì, credo che faranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella metà campo contraria, nel loro campo, nel campo del Napoli, sarà difficile perché è una squadra molto fisica, per cui ci sarà uno scontro su chi avrà più possesso palla. È l'Europa, è difficile, il Napoli ha praticamente il livello Champions, per questo sta anche competendo per lo scudetto, per cui